Buenos días con todos, mi nombre es Daniela Vera, soy estudiante de la Universidad Técnica del Norte de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias y Ambientales de la carrera de Recursos Naturales Renovables de cuarto semestre. El día de hoy les daré a conocer algunos temas y algunos ejercicios de estos temas como es la normalidad y la correlación. A continuación veremos algunos conceptos básicos. ¿Qué es la normalidad? La normalidad de datos se refiere a verificar si un conjunto de datos sigue una forma específica conocida como distribución normal o campana de Gauss, como podemos ver en las imágenes del lado derecho. Esta distribución es muy utilizada porque permite aplicar métodos estadísticos más precisos. Muchos modelos asumen que los residuos o errores son normales. Facilita interpretar la variabilidad, los promedios y las tendencias. Para eso existen varios métodos. Los métodos para evaluar la normalidad de datos son los métodos gráficos. Empezaré hablando sobre los histogramas. Un histograma es un gráfico de barras que nos muestra cómo se distribuyen los datos. Permite observar si la forma general se parece a una campana, es decir, que sea simétrica, que tenga un solo pico, como podemos ver aquí, que solo tiene un solo pico en ambas gráficas y que no presente valores muy extremos. Caso contrario sería asimétrica si tendría dos picos o más. También otro método gráfico es las gráficas de normalidad o cucuplot, o también conocida como la prueba del lápiz grueso. La prueba del lápiz grueso es una forma visual e informal de evaluar si los datos siguen una distribución normal usando una gráfica de probabilidad. Consiste en imaginar un lápiz grueso colocado sobre la línea ajustada. Si el lápiz cubre todos los puntos, los datos probablemente son normales. Si varios puntos quedan fuera del ancho del lápiz, los datos probablemente no son normales. No reemplaza una prueba estadística formal, como la veremos más adelante, pero sirve como una evaluación rápida de la normalidad. Las bandas en la gráfica representan ese lápiz grueso. Aquí tenemos las dos gráficas de la prueba del lápiz grueso, una con datos normales, que es al lado izquierdo, y la otra que es con datos no normales al lado derecho, ya que nosotros si al momento de colocar un lápiz veríamos que en la imagen del lado izquierdo se cubrirían totalmente los puntos y la banda, y mientras que en la prueba con datos no normales algunos puntos quedarían fuera del lápiz o fuera cubiertos del lápiz, por lo tanto no existiría una normalidad como tal. Algo muy importante es el valor de P en las pruebas de normalidad. Para evaluar si los datos siguen una distribución normal, se compara el valor de P con el nivel de significancia, o también conocido como alfa, que es igual a 0.05, en el cual trabajamos con unas siguientes hipótesis. Cuando el valor de P es menor o igual a alfa, no sigue una distribución normal, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula. Mientras que cuando el valor de P es mayor a alfa, sí sigue una distribución normal, aceptando la hipótesis nula. Existen varios métodos para evaluar la normalidad. En este caso también tenemos los métodos estadísticos. Tenemos las diferentes pruebas de normalidad que verifican si los datos siguen una distribución normal. Entre esas tenemos la de Shapiro-Wilk, que compara los cuantiles de la muestra con los teóricos. Es la opción más recomendada cuando se tienen muestras pequeñas y medianas o muestras menores a 50 datos. Tenemos la de Kolmogorov-Smirnov, que evalúa la diferencia entre la distribución observada y la teórica. Se usa sobre todo en muestras grandes, cuando hay una muestra mayor o igual a 50 datos. La de Anderson-Darling, variante más sensible que la de Kolmogorov-Smirnov, con un énfasis en las colas de distribución útil para detectar desviaciones en esas áreas sin importar el tamaño muestral. La de Ryan-Goiner, que también se alinean a los datos con una probabilidad normal, valores cercanos a 1 que nos indican la normalidad. Bueno, a continuación trabajaremos algunos ejercicios, primero en Minitab y luego en RStudio, sobre estos temas, para lo cual primero nos dirigimos a Minitab. Aquí tenemos la variable 1 y la variable 2, para la cual vamos a irnos a la parte superior y primero realizaremos de forma gráfica y luego por cada una de las pruebas. Entonces nos dirigimos a gráfica y señalamos el apartado donde nos indique que es la gráfica de probabilidad.
aquí tenemos, trabajamos en individual para hacer por cada una de las variables, ponemos aceptar. Aquí vemos que está la variable 2, pero empezaremos trabajando con la variable 1. Ya la tenemos seleccionada y ponemos aceptar. Esperamos un momento hasta que nos cargue. Un momentito, esperamos. Ya, aquí nos acaba de cargar la gráfica de probabilidad. Como podemos ver, el valor de P es de 0.99. ¿Qué quiere decir? Que el valor de P es mayor al de alfa de 0.05. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula y los datos sí siguen una distribución normal según el caso de la gráfica. Cerramos esto y luego continuamos con estadística básica y repetimos el mismo proceso, pero en este caso vamos a utilizar la que nos dice, la que nos muestre lo siguiente. Aquí, prueba de normalidad. Aquí igual tenemos la variable 2, colocamos la variable 1, vemos que está en Kolmogorov, vamos a trabajar en Anderson-Darling. Y aquí tendríamos que cambiar el título, prueba de Anderson-Darling. Ponemos aceptar y vemos que aquí nos dio la gráfica con la prueba de Anderson-Darling. El valor de P nos salió igual al anterior de 0,99, por lo mismo volvemos a repetir la misma conclusión, que el valor de P de la prueba de, en este caso de Anderson-Darling, es mayor que el de alfa, que es de 0.05, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula y los datos sí siguen una distribución normal. Como lo podemos ver aquí en la gráfica, vemos que todos los puntos se alinean junto con la línea y no salen de ella. Bueno, vamos a la variable 2. Repetimos la gráfica. Nos dirigimos a gráfica de probabilidad individual, aceptar. Aquí vemos que tenemos la variable 1, ponemos la variable 2, ponemos aceptar y esperamos un momento hasta que nos cargue. Esperamos otro momentito, ya nos acaba de cargar la gráfica de probabilidad de la variable. ¿Qué nos dice? Que el valor de P es de 0.48. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el valor de P de la gráfica es mayor al de alfa, de 0.05, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula y decimos que los datos sí siguen una distribución normal, como podemos ver aquí, que se mantiene dentro de la banda o de las líneas. Ahora vamos con en la segunda gráfica utilizando alguna prueba. Vamos a gráfica, a estadística básica, prueba de normalidad. Aquí vemos que tenemos señalado la variable 1, vamos a la variable 2. Utilicemos tal vez la de Kolmogorov-Smirnov, pero vemos que seguimos teniendo la variable, entonces volvemos a seleccionar y nos dice que seleccionemos una sola variable, entonces seleccionamos variable 2 y seleccionamos Kolmogorov-Smirnov, cambiamos aquí del nombre, podemos poner la abreviatura del nombre, ponemos la K mayúscula y la S mayúscula, ponemos aceptar y vemos que aquí la prueba de normalidad del valor de P nos da mayor a 0,150. Por lo tanto, el valor de la prueba de normalidad es mayor que 0.05, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula y los datos sí presentan una normalidad en cuanto con esta prueba, que es la de Kolmogorov-Smirnov. A continuación, nos dirigimos a RStudio a trabajar unos ejercicios. Aquí tenemos ejercicios de normalidad. Tenemos el ejercicio 1, que nos dice el peso de semillas. Nos pide que trabajemos con la prueba Shapiro-Wilk y nos da el contexto del ejercicio. Un investigador pide el peso en gramos de 12 semillas de Prosopis flora para verificar si sigue una distribución normal. Por ende, yo los datos ya los concatené, le di un nombre a la variable concatenada, le puse peso,
que nos pide el peso de la semilla, coloqué los valores y también coloqué la prueba que es Shapiro Test, igualmente colocando la variable que sería peso. Pero aquí nos falta algo. Nos faltaría la gráfica de QQplot para poder distinguirla correctamente y tener una buena gráfica. Entonces, para lo cual vamos a poner lo que nos pide, o el código, que podría por llamarlo así, para sacar una gráfica QQplot. Entonces ponemos todo en minúsculas, QQ_NOR, ponemos entre paréntesis el valor que acá le dimos de peso y acá abajo ponemos QQLine igual entre paréntesis. Eso, colocamos otra vez la variable, pero en este caso démosle un color para poder distinguirlas adecuadamente. Entonces ponemos peso, luego ponemos un color, podría ser color verde, por así decirlo. Entonces ponemos color igual, entre comillas, ponemos el color verde. Y ponemos green. Y ahí vemos que se nos torna de por sí de ese color. Entonces vamos a correr. Vemos que ya nos dio el primer valor, que se concatenaron correctamente los datos. Vamos a aplicar la prueba de Shapiro Test. Vemos que aquí el valor de P, aplicando la prueba de normalidad de Shapiro Test, nos dio de 0.70. Con eso ya podríamos concluir diciendo que sí existe una distribución normal según la prueba de Shapiro Test, ya que el valor de la prueba de Shapiro Test es mayor que el de alfa. Entonces seguimos corriendo y aquí ya podemos ver la gráfica sin la línea que yo le otorgué el color para diferenciar, pero vemos que por ende los puntos siguen una misma dirección y no se encuentran distribuidos o estandarizados. Corremos y aquí vemos que está la línea verde, entonces podemos comprobar que sí existe normalidad y que los puntos siguen la misma dirección de la línea. Vamos al segundo ejercicio. Entonces en el primer ejercicio sí comprobamos que sí existe normalidad. Ejercicio 2. El pH del suelo es en una parcela según Kolmogorov Smith. El ejercicio 2 también nos está indicando qué prueba debemos utilizar y nos da el contexto. Dice, un técnico de suelo registra el pH de 15 puntos de muestreo y quiere ver si se distribuyen normalmente. Entonces aquí tenemos el pH, que yo le di el valor de pH minúscula, concatené los datos obtenidos y coloqué la prueba que es a trabajar, que es Kolmogorov.test, pH, que es el valor que vendría a dar el NOR, MID, pH y SD, pH. Para lo cual, igualmente que el ejercicio anterior, vamos a correr una gráfica. Pero en este caso, en vez de peso, cambiaríamos el valor al que nos pide acá el pH. Entonces colocamos lo mismo que realizamos en la parte de arriba, cambiamos, en vez de peso aquí trabajamos con pH, igual en vez de peso ponemos pH y aquí démosle un color diferente, podría ser blue, y vemos que se torna de color azul la orden o el código que nosotros le estamos pidiendo que realice el ejercicio. Entonces vamos a correr los datos para ver si están concatenados correctamente. Confirmamos que sí, aplicamos la prueba y vemos que sí nos salió. Nos dice que el valor de P es de 0.81, por lo tanto el valor de P de la prueba de Kolmogorov es mayor que 0.05, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula y los datos sí presentan normalidad. Vamos a correr para verificar esto con la gráfica. Corremos. Vemos que aquí por lo mismo vemos que los puntos siguen una misma dirección. Y colocando la línea, vemos que sí, verificando que sí existe una normalidad de datos.
Vamos con el ejercicio 3 y el contexto del mismo. Ejercicio 3. Humedad del suelo en porcentaje utilizando Anderson-Darling. Se midió la humedad gravimétrica porcentaje de 20 muestras del suelo. Yo aquí igualmente como en los anteriores ejercicios, yo le di una variable a esto de la humedad, concatené los datos dados, pero aquí es algo muy importante. Para trabajar este ejercicio necesitamos instalar un paquete y una librería. El paquete es install package Nortest y library Nortest en caso de que la persona no lo tenga instalado. En este caso yo ya lo tengo, como podemos confirmar acá, corremos, concatené, pero yo ya tengo ese paquete instalado. Lo único que tendría que hacer es abrirlo, o sea, ponerlo en library y aplicar la prueba de AD-test o Anderson-Darling test con la variable humedad, así que lo vamos a aplicar. Vemos que aquí el valor de P nos dio que es igual a 0,50. Entonces podemos decir que el valor de P de la prueba de Anderson-Darling es mayor que 0,05, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula y los datos sí siguen una distribución normal. Pero confirmamos con una gráfica. Repetimos el mismo proceso que hicimos anteriormente. Vemos que aquí yo tengo la variable peso, cambiamos, ponemos humedad, que fue la variable que yo le di, nombre. En mi caso, en este color anteriormente puse verde y azul. Tal vez aquí pongámosle un color rosado, puede ser. Y lo corremos para verificar. Vemos que aquí se encuentran los puntos distribuidos correctamente, por ende ya podemos decir que existe normalidad, pero con la línea lo corroboramos. Aquí tenemos un pequeño error, me faltó cambiar, pero no pasa nada, ponemos humedad y ahí sí, correctamente lo corremos. Aquí podemos ver cómo la línea marca que sí existe una distribución normal porque todos los puntos siguen hacia la misma dirección. Entonces, por último, podríamos concluir que el valor de P de la prueba de Anderson-Darling, que es mayor a 0,05 de alfa, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula y los datos sí siguen una distribución normal. Vamos a regresarnos a nuestra exposición para seguir explicando más sobre estos temas que son muy importantes. Vamos a hablar un poquito de la covarianza. ¿Qué es la covarianza? Es una medida estadística que cuantifica cómo se mueven de manera conjunta dos variables x y y respecto a sus medios. En términos sencillos, mide la dirección de la relación lineal entre ellas. No mide la intensidad o fuerza de la relación, para eso usamos la correlación que más adelante les hablaré. Aquí tenemos que cuando la covarianza de x y y es mayor a 0, x y y tienden a moverse a la misma dirección. Y cuando la covarianza de x y y es menor a 0, x y y tienden a moverse en direcciones opuestas. Cuando la covarianza de x y y es igual a 0, x y y no están relacionados linealmente. Aquí tenemos unos tipos de covarianza que es importante saber. Si la covarianza de x y y es, en este caso positiva, la asociación entre x y y es directamente proporcional, como les dije antes, es decir, positiva, que cuando x aumenta, y también aumenta y viceversa, como podemos ver aquí en la imagen. Vemos que y aumenta, por lo tanto x también aumentará y viceversa. Si la covarianza de x y y es negativa, la asociación entre x y y es inversamente proporcional, es decir, que cuando x aumenta, y disminuye. Aquí vemos que y aumenta y x disminuye y viceversa. Si la covarianza de x y y es 0, no existe una asociación entre x y y. Ahora sí vamos a hablar de qué es la correlación. La correlación es un indicador que nos muestra qué tan vinculados están dos variables numéricas y cómo varían juntas en una relación de tipo lineal. Tenemos tipos de correlación. La correlación positiva, cuando una variable aumenta, la otra también aumenta, como antes lo vimos en la covarianza, y un ejemplo es a mayor temperatura, mayor consumo de helado. En la correlación negativa, cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Ejemplo, a más horas de estudio, menos errores.
En una correlación nula decimos no hay relación entre las variables altura y color de ojos, son totalmente distintas. Aquí tenemos un test de hipótesis, el cual nos dice que cuando la hipótesis nula de R es igual a 0, la hipótesis alternativa de R es diferente de 0. Aquí tenemos otras imágenes de correlación negativa que cuando nos dice que menos 1 es menor que R de XY y menor de 0, podemos ver que es negativa. Cuando la correlación es nula, vemos que R de X y Y es igual a 0, vemos que no existe como tal una correlación, los puntos se encuentran dispersos. Cuando la correlación es positiva, cuando 0 es menor que Rx y menor que 1, por lo tanto decimos que es positiva porque ambas van para el mismo sentido. Tenemos un test de hipótesis, el que anteriormente nombré, vamos a repetirlo, que cuando la hipótesis nula de R es igual a 0, la hipótesis alternativa de R tiene que ser diferente a 0. Aquí tenemos cómo nombrar a cada correlación. Cuando tenemos que R es igual a menos 1, la correlación se le da el nombre de correlación negativa perfecta. Luego tenemos diferentes intervalos negativos, entonces vamos a seguir leyendo. Correlación negativa de alta intensidad, correlación negativa de mediana intensidad, la correlación negativa de baja intensidad y la correlación negativa de muy baja intensidad. Luego tenemos el nombre de cuando R es igual a 0, correlación nula. Y luego tenemos cuando los valores de los intervalos de R son positivos. Correlación positiva de muy baja intensidad, correlación positiva de baja intensidad, correlación positiva de mediana intensidad, correlación positiva de alta intensidad y correlación positiva perfecta cuando R es igual a 1 positivo. Tenemos diferentes pruebas de correlación, entre esas tenemos la coeficiente de correlación de Pearson, que es paramétrico. Es una medida paramétrica que indica la dirección de la relación lineal entre dos variables numéricas. Usa los valores originales y asume la normalidad. El rango es igual a 1 positivo, que es la relación lineal positiva perfecta, y menos 1, que es la relación lineal negativa perfecta. O cuando es 0, que no hay una relación lineal como tal, se encuentran dispersos. Aquí podemos ver la correlación positiva y la correlación negativa. El coeficiente de correlación de Spearman, que es otro, nos indica que es no paramétrico. Es una medida no paramétrica, como nos dice acá, que evalúa la relación monotónica entre dos variables, usando rangos en el lugar de los valores originales. No exige normalidad como tal, pero también tiene rangos. 1 positivo, relación monotónica positiva perfecta, menos 1, relación monotónica negativa perfecta, y cuando es 0 no hay relación monotónica. Aquí pueden ver que cuando la variable nos da 0, se dispersa y no hay relación monotónica. También tenemos el coeficiente de correlación de Kendall-Latour. Es una medida no paramétrica que evalúa la asociación monotónica entre dos variables comparando los pares concordantes y discordantes. No exige normalidad y es especialmente útil cuando hay muchos empates o datos con rangos. El rango de Tour o de Kendall es igual a 1 cuando la asociación monotónica es positiva perfecta, cuando es menos 1 la asociación monotónica negativa perfecta y 0 cuando no hay asociación monotónica. Bueno, a continuación vamos a realizar unos ejercicios. Primero empezaremos en Excel, luego iremos a Minitab y finalmente haremos en RStudio. En Excel solo podemos hacer la de Spearman porque es paramétrica, pero en Minitab podemos hacer Spearman y podemos trabajar la de Spearman y la de Pearson. Estas dos se trabajarían en Minitab y las tres últimas, que sería junto con la de Kendall, la trabajaríamos en RStudio, para lo cual dirijámonos a Minitab. Aquí estamos, ya tenemos dos variables. Aquí podrían ser del peso y altura de un árbol o de una persona. Entonces, por ende, nos dirigimos a estadísticas básicas y nos dirigimos a correlación. Aquí vemos que ya tenemos tomado los datos variable 1 y variable 2. Ponemos correlación de Pearson. Entonces ponemos aceptar. Primero trabajamos con Pearson y luego hacemos con Spearman.
Aquí vemos que la correlación de Pearson de la variable 1 y la variable 2 es igual a 0.98 y el valor de P es igual a 0.000. Entonces vamos otra vez a realizar estadísticas básicas, correlación, pero aquí en el método lo cambiaremos por Spearman. Veamos qué nos da y nos dice que el coeficiente de correlación de Spearman de la variable 1 y 2 es de 1 y el valor de P nos sale como un asterisco que no existe. Entonces, para lo cual nos dirigimos a Excel, vamos a trabajar ejercicios de correlación y vamos a leer primero el ejercicio práctico. Un investigador quiere determinar si existe relación entre la altura y el peso de un grupo de estudiantes universitarios. Se registraron los siguientes datos. Entonces, para lo cual es sumamente sencillo trabajar en Excel el coeficiente de correlación de Pearson, porque ponemos igual coeficiente y por ende el software ya nos va dando lo que tenemos que aplicar. Aquí nos pide matriz 1 y matriz 2, sería X y Y. Aquí podemos ver que sería la altura y el peso en kilogramos, entonces por ende copiamos la primera matriz, punto y coma, vamos a la segunda matriz, cerramos y ponemos enter. Y vemos que es casi perfecta, que nos dio 0.098. Entonces podríamos concluir que el valor de es mayor al de 0.5, por lo tanto decimos que sí existe una correlación como tal, porque sí se aproxima al 1. Vamos al siguiente ejercicio, ponemos igual coeficiente de correlación, copiamos la humedad del suelo. Pero antes de eso leamos el ejercicio, lo que nos pide trabajar, porque como sabemos es muy sencillo, pero hay que saber leer el contexto. Ejercicio práctico. Un ecólogo quiere evaluar si existe la relación entre la humedad del suelo en porcentaje y la altura de plantas jóvenes en centímetros en una parcela de bosque seco tropical. Entonces ya como copiamos la primera matriz, ponemos punto y coma y vamos a copiar la segunda matriz y cerramos. Y vemos que todavía aún más se acercó a una correlación muy exacta, tendió a ser muy positiva, casi llega a 1. Entonces decimos que sí existe una correlación. A continuación nos vamos a R. Aquí tenemos los ejercicios de correlación de Pearson o datos normales. El tema, tenemos varios ejercicios que vamos a trabajar. Y entonces vamos a leer ejercicio 1. Bueno, a continuación vamos a trabajar ejercicios de correlación con la prueba de Pearson, de Spearman y de Kendall, para lo cual yo he puesto algunos ejercicios. El primero nos dice, un investigador quiere saber si la altura de arbustos en centímetros está relacionada con la altura de la biomasa, para lo cual yo ya concatené los datos y coloqué el código, la prueba de Pearson, que es el siguiente: core.test, damos nuestras dos variables, altura, biomasa, mitud, que es para poner el coeficiente de correlación que queremos, en este caso que es el de Pearson, y vamos a correr. Entonces vamos a correr los datos, vemos que se concatenaron concretamente la biomasa, aplicamos el código de correlación y vemos que aquí nos da de 0.99, que quiere decir que es de muy alta intensidad, es muy fuerte y que se aproxima mucho al 1. Luego vamos al siguiente ejercicio que tenemos por la parte de acá abajo, que nos dice se mide la turbidez y el número de coliformes en 10 muestras de agua. Igual tenemos ya aquí, tenemos las pruebas de normalidad en caso que queramos comparar, porque primero debemos ver si es que existe normalidad para que exista correlación. Entonces vamos, corremos turbidez, corremos los coliformes que están concatenados, la prueba de Shapiro Test, que nos muestra que sí existe como tal una normalidad. Vamos a correr la correlación de Spearman. Vemos que en la correlación de Spearman nos da 1, que quiere decir que es de muy alta intensidad o que la correlación positiva es muy fuerte.
Entonces vamos viendo que en las tres vamos teniendo correlación, y en el último ejercicio nos pide tema como se clasifica la textura del suelo en orden decreciente de finura, en arenoso, franco arenoso, franco, franco arcilloso, y se mide la humedad gravimétrica. Tenemos la textura y concatenamos los datos, es la variable que yo le di, y la humedad y concatenamos los datos. Entonces vamos a hacer correr. Podemos ver que ya nos empezó a dar, vemos que nos da 1, lo que nos indica que existe una correlación positiva muy fuerte o muy alta. Y eso sería todo. Entonces comparamos que en las tres pruebas, tanto como en la de Kendall, la de Pearson y la de Spearman, sí existe correlación. Eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por su atención.